Doctor Germán, con un aforo de 61 estudiantes, ya ¿Listo? siendo las 7:01, puede dar inicio a su sesión. Listo. Arranquemos entonces. Buenas noches a todos. De nuevo, les agradezco mucho el que hayan hecho posible que cambiáramos la sesión de la semana pasada por la de ayer y hoy. Y y así yo resolver el enredo en el que estaba. Bien, ya según lo habíamos hablado ayer, el objeto de esta es recorrer la historia de la ciudad, pero desde sus libros. Eh, Evidentemente será una muestra de libros, imposible dar cuenta en una bibliografía de todo lo que se ha publicado sobre Bogotá, pero el sentido de lo que he organizado es una panorámica que nos permita recorrer la ciudad a través de los siglos, recorrerla también en sus documentos, en sus fuentes impresas y en los muchos estudios que se han hecho sobre ella. Ya iremos comentando brevemente porque las referencias pasan del centenar y en esta hora y media larga, un poquito más, eh, eh, intento dar cuenta de ese poco más de centenar de libros. Entonces, quiero entrar, por supuesto, estoy usando como imagen de entrada el índice general de libros de la Biblioteca Real de Santa Fe, la primera biblioteca de la ciudad como tal. Está organizada con base a la expropiación de la biblioteca de los jesuitas, la de la Javeriana y la del Colegio Máximo y la de la comunidad, que va a ser la base de la biblioteca pública, que décadas después se convertirá en la Biblioteca Nacional, la cual va a llegar hasta nosotros. Y una parte de los fondos más antiguos de la Biblioteca Nacional, pues son evidentemente los libros de la Compañía de Jesús. Sin embargo, una parte de esos libros no entraron a esta biblioteca, se quedaron en familias o en fin, y hoy en día están en una de las bibliotecas patrimoniales de la Javeriana. Pero digamos, es un punto de arranque y vamos a entrar allá. Entonces, la primera entrada es que echemos una mirada a fuentes manuscritas e impresas. Como él me obliga, entonces las manuscritas aún van a estar incluidas en libros y solo va a ser una pequeña referencia a ellas, pero la mayoría van a ser, por supuesto, documentos incluidos en libros o fuentes, el libro mismo en la fuente. Y comienzo por estos dos grandes depósitos, repositorios de documentación. A la izquierda, el puente que une la zona de los auditorios con la parte central del Archivo de Bogotá, que es el que contiene un acervo importante de documentos de la ciudad. No tiene mucho documento colonial, tiene solo una colección, unos tomitos que llegaron de lo que se conocía como los propios de la ciudad, documentos referentes a los propios, o sea, a los bienes de la ciudad, porque casi toda la documentación que existe sobre la ciudad pues está en el Archivo General de la Nación y es ahí donde uno tiene que ir. Y muchos de los documentos, fuentes impresas también, ya reunidas en libro, pues están en las colecciones de la Biblioteca Nacional. Una buena guía para saber dónde están los documentos sobre la ciudad es este libro hecho por el Archivo de Bogotá, que es el Patrimonio Documental de Bogotá, siglos XVI a XIX, instituciones y archivos que contienen esa información en un trabajo hecho y varios más y veremos algunos por Fernando Mayorga y con Juana Marín, que es la actual decana de Ciencias Sociales de la Javeriana, y Adelaida Zurdíez, que es una gran historiadora con una producción muy alta y conocedora, por supuesto, de la historia de la ciudad y miembro de la Academia, miembro de número de la Academia de Historia de Colombia. Y le recomiendo mucho este libro, yo creo que se puede consultar en internet porque les da una guía de dónde ir a buscar qué. Si son documentos que están en España, entonces hay que distinguir entre lo que se encuentra en el Archivo de Indias en Sevilla, que son los documentos que están relacionados con la Casa de Contratación y con el Consejo de Indias. Y si son documentos que tienen que ver directamente con la monarquía, no están en Sevilla, están en Madrid, en algunos de los archivos de Madrid o en sus alrededores. Entonces hay que saber distinguir entre lo que es propiamente América y lo que es la monarquía para
tener un mapa de la documentación en España. Bien, y entonces voy a hacer referencia a este va a ser el principal que voy a hacer, y es este libro porque es sumamente interesante. Son testamentos de indígenas del siglo XVI y siglo XVII, dejadas por indígenas que residen aquí en la ciudad de Santa Fe. Y es sorprendente porque son indígenas que testaron, o sea, que tuvieron bienes y dictaron su voluntad de qué hacer con ellos a su muerte. Es sumamente interesante. La colección recorrió los archivos notariales en lo referente a población indígena, no necesariamente muisca, que testó en Bogotá. Es un libro de documentos y la ventaja es que ya están transcritos y no tiene uno que lidiar con la paleografía. Lo otro es lo que llamamos los cronistas de Indias. Solo les muestro tres, los primeros del siglo XVI, pero por supuesto en el siglo XVII y el siglo XVIII hay cronistas también, y hay cronistas de las órdenes religiosas, casi siempre son de órdenes religiosas, pero también hay algunos otros cronistas que tenían que ver más bien con el Consejo de Indias y o sea, con estas geografías que se hicieron desde allá. Y una muestra, el de Juan de Castellanos, Elegía de Varones Ilustres, la muy usada de Fray Pedro Simón, las noticias historiales de las conquistas de tierra firme, y la de Juan Flores de Ocaris, que fue el que mandó a hacer la casa que tanto hemos hablado ahí en la esquina suroccidental de la Plaza Mayor. El libro primero, son más de un libro, de las genealogías del Nuevo Reino de Granada. Los libros capitulares de la ciudad se perdieron hasta comienzos del siglo XX. Encontrar documentos provenientes del cabildo de la ciudad es muy difícil, pero afortunadamente la burocracia deja copias. Y desde el Archivo Nacional, uno de los Ortega Ricaurte se dedicó un tiempo a buscar entre los documentos las copias de actas del Cabildo de Santa Fe y logró encontrar un buen número de ellas y se recopilaron en este libro publicado por el Archivo Nacional. Hay otros del Archivo Nacional que son sumamente importantes y por lo tanto tenemos acceso a algunos de las actas del cabildo de la ciudad repartido a lo largo de los 3 siglos que están ahí señalados. Los informes de diferentes funcionarios de la corona que elaboraba ya sea para el virrey, como es este caso, o directamente para la monarquía en la península ibérica, son fundamentales. Este es muy conocido, la descripción del Reino de Santa Fe, Bogotá, de Francisco Silvestre, que lo transcribió y lo publicó en la Universidad Nacional hace mucho tiempo, pero se encuentran también las cartas de relación, o sea, las memorias que dejaban los virreyes, o sobre todo los virreyes, de lo que fue su administración. Y todo eso está recopilado, todo está publicado y son documentos sumamente interesantes que nos permiten acercarnos a los siglos coloniales. Ya a finales de la época colonial, sobre este periódico ya hablamos en una de las sesiones, el papel periódico de la ciudad de Santa Fe de Bogotá, el primer periódico como tal que duraba, digamos, varios años, y que tiene noticias sobre la ciudad. Tiene propagandas, tiene noticias de interés para los habitantes o artículos de fondo. Y los documentos los primeros documentos de la imprenta de Santa Fe de finales del siglo XVIII. En la sesión del virreinato alcanzamos a hablar del almanaque o calendario del año del Señor de 1780. Hablamos rápidamente de él. La importancia de estos almanaques es que señalan día a día, mes a mes, iglesia a iglesia, lo que iba a suceder ahí. El aviso del terremoto, también ya hablamos de él, el que sucede el 12 de julio de 1785 y que dio lugar a esta publicación, una de las primeras en imprenta de Santa Fe. Y otros documentos que fueron apareciendo, por ejemplo, Raimundo Acero, es la impresión del sermón que dio en la Plaza Mayor sobre el tema de
los premios que gana quien obedece y los castigos a quien no obedece, en un sermón que dio en la plaza mayor de la ciudad y que fue reunido en esta publicación junto con una serie de permisos y decisiones del Cabildo que hacen que sea muy interesante todo lo que rodea la publicación de un sermón y como esto van a empezar a aparecer cantidades, muchos de ellos están publicados. El diario de José María Caballero es una de las piezas más interesantes. José María Caballero está escribiendo su diario a finales del siglo XVIII y alcanza a cubrir parte hasta el año 16, si no estoy malo, 17 del siglo XIX, o sea, la primera época, la primera república. Él es un funcionario no me acuerdo ahora si de la ciudad o del virreinato, pero es un funcionario y tiene la lógica del secretario y va contando lo que sucede en su oficina y lo que desde su oficina se hace. Y es sumamente valioso, muy interesante, porque está en los detalles, está en la vida diaria, está en aquello que está sucediendo en la ciudad. Y aparecen otros libritos. Este libro es una reimpresión de 1895 de un primer libro de 1816, 1815, dice acá, que tiene que ver con la aparición de Jesús, María y José en la Peña, o sea, con lo que se llamó la Sagrada Familia. Y el libro explica lo que se venera en esa ermita, extramuro de la ciudad de Santa Fe de Bogotá, provincia de Cundinamarca, de la Nueva Granada, de 1815, o sea, ya estamos en la Primera República. Pero fíjese en el nombre, Historia Metódica y Compendiosa del origen, aparición y obras milagrosas. Es el uso de estas palabras que parecieran ciencia a propósito de la aparición de la Virgen es muy interesante, muy de la época y son impresos que se hicieron en la iglesia y que sea reeditado tarde en el siglo XX nos está indicando esa recatolización que va a tener la sociedad colombiana, santafereña, bogotana, por supuesto, de finales del siglo XIX. Y las memorias de viajeros, que es toda digamos, la colección es grande, yo solo les voy a mostrar dos, pero son fundamentales. Tienen un pequeño problema, y es que es la visión del extranjero. Algunos de ellos son funcionarios consulares, o sea, son ministros plenipotenciarios, militares, otros son científicos, así como Gosselman es un teniente de la Armada inglesa. Isaac Holton es un biólogo de una de las universidades norteamericanas. El, Vienen a conocer estos territorios y dejan unas memorias sumamente detalladas. Por supuesto, los que llegan a Bogotá van a incluir descripciones de la ciudad, pero van a describir el viaje, van a describir las otras regiones, algunos los naturalistas con mucho más detalle en lo que están viendo en la naturaleza, en cambio los diplomáticos van a estar mirando mucho más el potencial económico, los productos, en fin, y las dificultades del país que se está organizando. El, el conocer el siglo XIX tiene la ventaja de que uno puede prácticamente desde el comienzo de la década del 20 hasta entrado el siglo XX, recorrerlo con estas visiones. Pero son todas visiones que están comparando el país de origen con lo que están mirando acá. Entonces hay que tener mucho cuidado porque por más de que sean científicos o aún diplomáticos maduros, muy formados, su visión siempre tiene esa inclinación a comparar y a ver que esto es menos que el lugar de origen del que provienen. Y uno de esos viajeros es clásico, es Cané. Hablamos de él cuando me hicieron la pregunta sobre la Atenas suramericana. Este es el Cané que es una de las explicaciones sobre el origen de la Atenas, está en Miguel Cané, que es ministro, es embajador argentino en Colombia y va a hacer un viaje también a Venezuela y lo va a dejar en este libro, que se llama En Viaje, que es sumamente detallado. De él es, por ejemplo, toda esa descripción de lo que es el altozano de la catedral y esa terraza donde se exhiben lo que es el día de mercados en la ciudad, aunque él está ya en la época en que existe el, el- el- la plaza de mercado central. En fin, es una de esas memorias, una de las más conocidas.
Y vienen otro tipo de fuentes documentales sobre la ciudad. Una que para mí es fundamental en la historia del siglo XIX son los almanaques y los directorios de la ciudad. En una de las presentaciones del siglo XIX ya hablé de ellos y es esta la fuente. El que les estoy mostrando es de 1886, hecho por Ignacio Borda, que tiene otros directorios, José María Lombana, en la imprenta de Ignacio Borda, o sea, la de él. Estos son como productos de las imprentas para tratar de ganar dinero con noticias importantes. Ahora, ¿qué tiene este almanaque? Eh, el, el, el directorio, aunque dice que el directorio completo, realmente no es tanto, pero las noticias que tiene sobre la ciudad sí son muy interesantes. Tiene un almanaque, o sea, que tiene el calendario del año. Tiene las noticias sobre el servicio postal, o sea, cuándo llegan y cuándo salen las diferentes líneas de correos de la ciudad. Hace un recuento histórico, son 20 páginas, no es tan pequeño. Describe la ciudad en términos físicos y económicos. Da noticias sobre el gobierno eclesiástico y las horas en que hay misa en la ciudad. Esto sigue siendo importante. Los decretos que reglamentan el arancel, o sea, cuánto vale una misa, cuánto vale un entierro, en fin, un matrimonio. ¿Cuál es el cuerpo y quiénes son los miembros del cuerpo diplomático y consular presente en la ciudad? Y después viene el directorio completo de la ciudad. Fíjese, son 50 y pico de páginas donde van a estar los almacenes, el directorio de profesiones liberales, en fin. Después va a dar una noticia del gobierno distrital, del gobierno municipal, los gobiernos de los diferentes estados esto, en 1886 ya la República de Colombia. eh, Decretos de gobernadores, en fin, es digamos, la información que hay, y sobre estos vamos a encontrar varios en el siglo XIX, con diferentes formatos. Por ejemplo, este de Julio Cuervo, que es la enciclopedia de bolsillo arreglada para uso de los colombianos, pues una enciclopedia de bolsillo sobre Bogotá. Tiene uno de los mapitas, creo que se los presenté, de la ciudad que van a acompañar el libro. Es de 1891 y está hecho en tono de enciclopedia, o sea, entradas con explicaciones. Estos a veces se pueden ser entendidos como fuente primaria o no, tienen problemas para ser considerados porque esto ya es una obra hecha con base a dos documentos. Y una de las que más se conoce es esta historia eclesiástica y civil de la Nueva Granada de José Manuel Grot. Grot fue un liberal radical que se convierte a conservador el, el, el- y está escrita en el momento en que él ya es un conservador y está haciendo una historia, perdón, para favorecer a la Iglesia colombiana. Son 5 tomos, creo que sí, en esta edición del Ministerio de Educación Nacional, o sea, de Ediciones Bolívar, que es una de las más conocidas. Yo no diría que es una fuente primaria, sin embargo lo pongo como una fuente primaria impresa porque viene del siglo XIX y nos permite entender cómo en el siglo XIX se construyó la historia de la Nueva Granada. En ese sentido sí es una fuente privada. Y una literatura que fue muy común en el siglo XIX fueron los cuadros de costumbres, que es como una especie de sociología pragmática. Es la mirada de alguien sobre algo que le llamaba la atención y lo recogía. Por eso se llama cuadros de costumbres. El costumbrismo es muy de la época romántica, de mediados del siglo XIX hasta finales, y fue una escuela de escritura para una gran cantidad de colombianos, hombres y mujeres. Y a José María Vergara y Vergara le da forma a una revista que la va a llamar Museo de Cuadros de Costumbres. Los hay en Perú, los hay en Ecuador, en fin, esto no es un invento colombiano. Y por aquí transitaron cantidad de personas y muchos de esos cuadros publicados en la revista, en el Mosaico, fueron publicados en otros libros. Por ejemplo, en esta biblioteca del Instituto Colombiano de Cultura, que era una biblioteca popular digamos, era sumamente barata y se vendió cantidades, se incluyeron varias. La fiesta de toros de Cordobés Moure, las tres tazas, que es un clásico para explicar a Bogotá. La primera taza es la colonial, la segunda taza es la de la independencia, la época, el, el, el,
el francesa y después la época inglesa. Una docena de pañuelos de José David Guarín, nos fuimos a Obaque de José Manuel Grot, que es este, bueno, es José Manuel Grot, y el motivo por el cual de Juan Francisco Ortiz. Y sobre esto podemos encontrar una gran variedad de libros que recogieron estos cuadros de costumbres que se publicaron en el museo. Y uno de los clásicos es Las reminiscencias de Santa Fe y Bogotá de José María Cordobés Moure. La edición que más se conoce es esta de Aguilar, de 1957, que la realizó Elisa Mújica. El, el, pero dio lugar a una confusión sobre esto. Realmente las reminiscencias de Santa Fe y Bogotá de José María Cordero Mores son 9 libros independientes. Lo que hizo Elisa Mújica fue reunirlos en un solo tomo y dar la sensación de que era un solo libro. Y los primeros libros son los cuadros de costumbres, que fueron los que más muy conocidos por él, y sobre los que, por ejemplo, los bailes en Bogotá, cuentos de fantasmas y suicidios, en fin, que van a ser muy popular la obra de Cordobés Moura. Sin embargo, sus libros de historia, que están incluidos acá, por ejemplo, la de la conspiración septembrina o la de la conspiración contra Mosquera, cuando lo ponen preso digamos, le hacen el golpe de Estado porque lo sacan de presidente, son dos clásicos ya de la buena historia documental del siglo XIX. De hecho, Cordobés Moure es uno de los fundadores de la Academia de Historia Nacional, de la Academia Colombiana de Historia, junto con Eduardo Posada, en fin. Y, y lo es no por sus cuadros de costumbres, sino por sus libros de historia. El último de los 9 libros es una crónica de viaje de sus viajes a Europa, que es otra modalidad sumamente interesante y es las crónicas que escribieron los colombianos de sus viajes por Europa y por Estados Unidos. Soledad Acosta de Samper, que es la hija del coronel Acosta, casada con José Manuel Samper, es una de las grandes mujeres del siglo XIX intelectuales. Se formó en la biblioteca de su padre, el coronel Acosta. Él sumamente culta, habla varios idiomas y se encargó, por ejemplo, en la revista, editando en la revista Mujer, de hacer traducciones y difundir mucho en la sociedad colombiana, no solo santafereña, el el pensamiento católico europeo. Y va a ser una gran escritora. Estos recuerdos de Santa Fe tienden hacia los cuadros de costumbres, pero esta es una biografía sobre Jiménez de Quesada, descubridor y fundador. Tiene unas novelas históricas, en fin, es prolífica y es sumamente interesante Soledad Costa Samper. Otro tipo de fuentes, entonces, son las gráficas. Ya hemos hablado, las acuarelas de Marc son de mediados del siglo, él recorre el país, no está solo Bogotá, como se ve en la parte inferior, sino diferentes partes del país que él pintó en sus acuarelas. Y eso convierte eso y otros acuarelistas del siglo XIX en una fuente gráfica importante para acercarnos al país. Y la aparición ya de los periódicos va a ser fundamental. El papel periódico ilustrado es el gran periódico de la segunda mitad del siglo XIX, dura varios años y tiene una ventaja, y es que es ilustrado. Lo que hicieron fue reunir varios grabadores sumamente competentes, y ahora hablamos de uno de ellos, pero Alberto Urdaneta era como el padre de todos ellos, y Alberto Urdaneta es el que organiza, crea y dirige el periódico, que dura varios años y tiene entonces estudios literarios, estudios históricos, estudios económicos, en fin, y los va ilustrando con grabados que son tomados de fotografía, por lo general. Muy pocos son directamente hechos grabados, pero sobre todo retratos de personas o en fin, pero por lo general va a utilizar la fotografía como fuente. Y cuando se acaba el papel periódico ilustrado, durante unos años se va a convertir en Colombia Ilustrada. De las dos existen ediciones facsimilares que están realmente en todas las bibliotecas y es fácil conseguirlas. Las memorias de las personas, y el siglo XIX es sumamente rico en memorias.
Hay que tener mucho cuidado en las memorias como fuente documental, porque nadie escribe mal de sí mismo. Entonces hay que tener cuidado de lo que están diciendo y de las justificaciones que están a las que están recurriendo para poder dar cuenta de lo que sucedía. Una de las más conocidas es la de José María Samper, La historia de un alma, Memorias íntimas y de historia contemporánea. José María Samper de nuevo, es un radical que se vuelve conservador después, hacia los años 80, un poquito antes, y él escribe la historia de un alma ya cuando es un conservador también, y eso es importante saberlo. Fíjense que el libro es de 1881, porque entonces va a hablar de su juventud, cuando él fue uno de los radicales más bravos aquí en la ciudad, no de manera vergonzante, pero sí tratando de justificar lo que hizo en esa época. La vida de Rufino Cuervo y noticias de su época está escrita por dos de sus hijos, Ángel y Rufino José Cuervo. Los dos son los fundadores, son los del el Instituto Caro y Cuervo. Ese cuervo del título del instituto es Rufino, que es el filólogo. Ángel es el hermano, los dos tuvieron una cervecería de la cual quedan algunos rastros, algunas huellas en la casa donde está el Instituto Rufino Cuervo. Y Luis María Mora, Croniquillas de mi ciudad, es una crónica sobre movimientos de poetas a finales de siglo en la ciudad. Y eso lo hace sumamente interesante. Las geografías del siglo XIX son otra de las fuentes bien interesantes e importantes para el estudio de la general. Aquí hay dos de las varias que se publicaron durante el siglo. Y es simpático, Tomás Cipriano de Mosquera escribió una geografía, José Manuel Restrepo tiene una de las primeras geografías del siglo XIX, el general Nieto, que es presidente del Estado de Bolívar, escribe una geografía también, o sea, esto fue mucho más general de lo que uno se imagina. Y aquí les muestro una que es la de Felipe Pérez. Felipe Pérez es un geógrafo de escritorio. Él no caminó el país, él recibía información y la sintetizaba y daba forma a sus estudios. Y tiene esta geografía física y política de los Estados Unidos de Colombia y geografía particular de la ciudad de Bogotá. Es bien interesante. Y el que yo creo que es la mejor geografía del siglo XIX, Colombia, nueva geografía de Colombia según el sistema natural de regiones geográficas. Y es aquí cuando empieza a tomar forma ya muy, muy sólidamente la mirada al país de manera regional por Francisco Javier Vergara y Vergara. Y fíjese lo que dice, profesor graduado en ciencias militares, oficial general del ejército, profesor que ha sido de artillería y matemáticas en el cuerpo de dicha arma y miembro de varias sociedades científicas. Este libro es uno de los fundamentales, el libro es de 1900, aunque aquí dice 1888, pero va a tener digamos, este es el programa para el libro ya después va a aparecer como tal. Y otros documentos, perdón el salto que va a pagar, pero son los documentos que provienen de la administración. Por ejemplo, el futuro de Bogotá está hecho en colaboración con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que es un programa de Naciones Unidas que interviene en Bogotá y produce unos estudios. Y, por ejemplo, trata de responder una pregunta: ¿cómo será Bogotá en 1980? El libro es de 1974, el informe, perdón. Y se sacan algunas, digamos, se imprimen algunas copias que se difunden por la ciudad, pero nos permiten entender cómo desde lo que llaman los expertos ah, empiezan a tener miradas sobre la situación de la ciudad y eso, las posibilidades de mejoramiento. Las colecciones fotográficas ya no son las de los acuarelistas, sino de las fotografías como tales, y ya nosotros contamos con una serie importante de colecciones fotográficas impresas que nos permiten, por ejemplo, haber organizado todo este curso de muchas maneras. Una es de Federico Ror. Federico Ror es uno de los contratistas de El Charquito, o sea, de la construcción de la planta de energía eléctrica de Bogotá, que reúne con otro colega con el que está trabajando en El Charquito, reúne unas fotografías hacia 1900, o sea, la Guerra de los Mil Días, y de Bogotá y el camino hacia Bogotá, y se lo regala
a Rollisberger. Rollisberger es un educador, es contratado como tal, viene de profesor en la Universidad Nacional y se va a quedar un tiempo largo, aunque se devuelve a Europa. Y le regala a Rollisberger este conjunto de fotografías que la familia Rollisberger le entrega a la Universidad Nacional, al archivo de la Universidad Nacional, y la colección completa está allá en el archivo como tal. Y la publicación por empresas privadas o por las del distrito de las colecciones de fotógrafos, sobre todo de los grandes fotógrafos de final del siglo o mediados del siglo XX, como es el de Manuel H., que ya, fue el de la fotografía del burrito de ayer que les estaba mencionando. O la de Sadi González, que salió una edición en 3 tomos, o sea, una caja con 2 tomos y otra más sobre el 9 de abril. O sea, Bogotá en los años 40, Bogotá en los años 50 está en esa caja, y la Bogotá del Bogotazo, el 9 de abril, que Sadi González fue uno de los testigos. Manuel H. también. Las fotografías de Paul Bier están en los años 50 y 60 y documenta este gran cambio hacia la modernización de la ciudad que comienza en la mitad del siglo XX. Y el cuarto centenario dio también lugar a una serie de ediciones sobre la ciudad de 1938, como es este de la Sociedad de Mejora y Ornato de Bogotá, que lo usé también mucho en este curso, y otros álbumes que se hicieron alrededor del cuarto centenario de la ciudad. Ricardo Moros Urbina fue uno de los grabadores que trabajó mucho en el papel periódico ilustrado. Él tiene una producción mucho más grande de la que salió ahí, y este libro recoge la producción de Ricardo Moros, que es muy variada, y parte de ella tiene que ver con la ciudad y el registro eh, fotográfico y en grabados que se hizo sobre la ciudad. Y aparecen después otra serie de registros sumamente interesantes. Por ejemplo, esto de La Tierra al Cielo es un libro que recoge imágenes de la ciudad tomadas desde las alturas de los edificios, desde las alturas de los cerros, desde los aviones, o sea, es una mirada de arriba hacia abajo. Y el libro lo recoge y realmente es muy entretenido, y el valor que tiene es enorme porque presenta unas perspectivas que, 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 que le permiten a uno explorar, hacerle preguntas a estos documentos sistemáticamente. Y otras que son complicadas de manejar como fuente, pero que indudablemente están ahí para ser usadas, son las crónicas periodísticas. Estos dos son contemporáneos, Felipe González Toledo y Ximénez. Se me va el nombre en estos momentos, pero él se firmaba Ximénez. Los dos trabajan en el periódico El Tiempo, pero le venden sus crónicas a otros. Y ah, Mariluz Vallejo recogió las de Felipe González Toledo. Estas, no sé quién, no me acuerdo ahora quién las reúne, pero nos permite entrar en la crónica periodística, lo que muchos van a llamar la crónica amarilla, ese retrato de la ciudad de los bajos fondos, la ciudad de los arrabales, la ciudad de los bares, de los cafés, en fin, que va a ser los lugares de predilección en las crónicas de estas personas. Sin embargo, también, por ejemplo, González Toledo tiene una sobre Chapinero, que son muy interesantes, y sobre situaciones políticas como las que va a hacer Ximénez. Bien, eso en cuanto a fuentes impresas. Ahora, catálogos de exposición o inventarios que se convierten también en los dos catálogos e inventarios en unas fuentes interesantes, pero también ya en unas primeras lecturas de la ciudad a partir de la información que reúnen. Primera es sobre el arte religioso, que se origina en la Arquidiócesis de Bogotá. Y es, por ejemplo, Arte Sacro 450 años, o sea, esto va a recorrer por un gran conocedor del arte colonial que es Jaime Borja. eh, ese catálogo de imágenes sacras, sobre todo a plástica, más que escultura u otra, está sobre todo ahí, pero en este libro sí hay mención de lo que es el arte sacro en la ciudad, con especial énfasis en los siglos coloniales.
Y Juan Miguel Huertas, Monseñor Huertas, que era el encargado del patrimonio de la arquidiócesis en los años 90, en el cambio de siglo, eh, a- publica este libro que es El Tesoro de la Catedral. El Tesoro de la Catedral está en una bóveda que está construida en esa casa que queda entre la catedral y la iglesia del Sagrario. Ahí está la bóveda. Y en este libro se recoge los ornamentos, en fin, que están guardados todos, pues si se llama el tesoro, son todos piedras preciosas, oro, esmeraldas, plata, todo lo que ustedes quieran. Y también este catálogo ya de todas las iglesias de la ciudad hasta el siglo XX. Arquitectura sublime, el patrimonio religioso de Bogotá, ya no solo son las iglesias coloniales, sino en este libro de Mauricio Uribe y del IDPC, ese catálogo de todas las iglesias, desde la más antigua hasta la más contemporánea en la ciudad. Y las esculturas, sobre todo las esculturas, por supuesto, en escultura en espacio público. Eh, el de Omar Talero y esta de Pablo Matiz, las dos son dos grandes catálogos. El de Pablo Matiz ya con una lectura más detenida, más catálogo es el de Omar, pero los dos tienen interpretación, pero también recoger, pero gran cantidad, decenas de esculturas que tiene la ciudad en espacio público y hacer comentarios, críticas o estudios sobre esas esculturas. Catálogo de una exposición que fue muy importante y que es bien interesante, fue esta de Bogotá en caricaturas, una realizada en la Luis Ángel Arango. El contenido del catálogo, fíjese, de un desconocido álbum familiar de Álvaro Montoya, Bogotá en caricaturas de Beatriz González, El espejo bogotano, Claudia Mendoza, Arquitectura y caricatura, en fin, y viene el catálogo de caricaturas sobre la ciudad o las colecciones que tienen entidades privadas. Por ejemplo, en este caso, en el Colegio Mayor del Rosario, que Francisco Gil Tobar recoge y hace un catálogo de arte, plástico, esculturas, bibliográfico, en fin, que tiene la Universidad del Rosario. Y estas que son catálogos de exposición, por ejemplo, este que hizo el Museo de Bogotá a raíz de la celebración del cuarto centenario, no, se hizo hace poco, pero fue sobre el cuarto centenario, y los catálogos bien hechos de estas exposiciones terminan siendo libros sumamente importantes. Por ejemplo, la parte histórica la tiene Fabio Zambrano, y la parte del material Alfredo Barón. El cuarto centenario, el sueño de una capital moderna, Bogotá, una modernización con poca modernidad, nuevas herramientas para el gobierno urbano, la celebración, el sueño de la capital moderna, en el texto de Fabio Zambrano. Y de Alfredo, Memorabilia Bogotana, la fundación y su memoria. Después él va a hacer su tesis de maestría sobre esto, el cuarto centenario de Bogotá, sobre el cuarto centenario. Y 20 años no es nada, es un libro muy interesante que se consigue todavía. Y yo también tengo esa foto, es el que les muestro, el hecho por personas del Instituto Estatal de Patrimonio Cultural, Ximena Bernal, dirige el proyecto editorial, en fin, eh, que es el álbum familiar. La tendencia a recoger fotografías familiares y empezarlas a reunir en copia digital, no pidiendo el original, comenzó hacia el 2007, 2006, en un proyecto que se montó entre el Museo de Bogotá y el Archivo de Bogotá. O sea, cuando en el museo estaba Luis Carlos Colón y en el Archivo de Bogotá estaba yo, se trajo a Bogotá esta tendencia de reunir fotos familiares y son varias las exposiciones que se han hecho y varios los libros que reúnen estas fotografías familiares, que son de un gran valor. A veces tienen el inconveniente de que no se sabe a qué hacen referencia, de cuándo son más o menos, pero sí dan cuenta de detalles de la vida en la ciudad que son sumamente enriquecedoras. Y una exposición ya con muchos años, pero que fue muy interesante, que todavía existía el Museo de Desarrollo Urbano, cuando estaba en la Secretaría de Cultura del distrito, fue la Bogotá siglo XX, una gran exposición sobre lo que sucede en la ciudad a lo largo de todo el siglo. Y este catálogo, que creo que se consigue en internet, no sé, tiene la exposición y materiales escritos para esa exposición. Bien.
Los atlas y guías de la ciudad es otro material sumamente importantes. Les voy a mostrar dos de los principales. El Atlas Histórico de Bogotá, de 1538-1910, de Alberto Escobar, Margarita Mariño y César Peña, y su continuación entre 1911 y 1948, que es el segundo tomo, hecho por lo que en ese momento era la Corporación La Candelaria, que después se convertiría en el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Es hecho enciclopédicamente, entonces lo que busca es por temas señalar los lugares y de cada lugar hacer una reseña lo más, bueno, sintética, pero muy completa y muy cuidada en sus fuentes, para que sirva como una obra de referencia fundamental para la ciudad. En términos de calidad es mucho mejor el primero que el segundo, pero en conjunto recorren desde la fundación de la ciudad hasta el 9 de abril. Bogotá y la Sabana, que ya Carlos Niño les habló de esta guía de la ciudad, son Silvia Arango, Carlos Niño, Jorge Ramírez, que va a ser profesor de ustedes en las sesiones dedicadas a iglesias de la ciudad, y Alberto Saldarriaga, pues que fue uno de los grandes arquitectos e historiadores de la ciudad, pues todavía Alberto está vivo. Y es una guía de la ciudad, es lo que es una guía. Es de arquitectura y paisaje, y va recorriendo los lugares y va señalando como una guía de mano eso. Pero existe también otro de la misma Elisa de Mójica que hablaba ahorita de Cordobés Moure. Ella publica este librito, Las casas que hablan. Lo que pasa es que ella fue la secretaria de Carlos Lleras Restrepo mucho tiempo, ella vivió en la Candelaria y ella va a contar en esta especie de guía histórica del barrio de la Candelaria, eh, los sitios para ella más cercana y que veía mucho más importantes. Es un libro ya que es muy difícil de conseguir, solo en las librerías de viejo, pero es un libro muy interesante por la calidad de los textos que acompañan cada uno de los lugares. Y los cartográficos, el Atlas Cartográfico de Bogotá, el de cartografía de Marcela Cuellar y mío, que pues, es una obra de referencia que no contiene todos los planos, ni mucho menos. Hoy en día la cartografía reunida por Luis Carlos Colón de lejos sobrepasa lo reunido acá, pero digamos, el primer atlas que reunía planos, desde el primero, el de Esquiaqui, hasta esta imagen de satelital que les mostré el día de ayer. Y con Luis Carlos Colón hicimos el Atlas Histórico de Barrios de Bogotá, entre 1884 y 1994, que será objeto, no el Atlas, sino el problema que aborda el Atlas en la sesión que tendrá John Pedrero sobre el desarrollo, la aparición de barrios y el desarrollo en la ciudad por lo menos hasta mediados del siglo XX, de la aparición de los barrios de la ciudad. Y un librito muy interesante, Oriéntate, los cerros son nuestro norte, que es sobre los cerros, los cerros orientales de Bogotá. Es un libro muy gráfico, al final tiene un sobrecito con una guía, que tiene un material como postales sobre los cerros orientales, que es una excelente guía de los cerros de la ciudad. Bien. Las historias generales de la ciudad. Bogotá no es una ciudad que cuente con grandes libros de historia que cubran desde la época precolombina, o por lo menos desde la fundación hasta el día de hoy. No se consiguen fácilmente y les voy a mencionar, no todos, pero tampoco es que se me queden por fuera muchos. En términos institucionales, está la historia institucional entre 1810 y el 85, hecho por Fernando Mayorga y el grupo que trabajó con él cuando estaba, que fue gente del Archivo de Bogotá, Patricia Pecha, Carmen Alicia Florián, Jerónimo Carranza y Mauricio Andrés Galarza. Bogotá, ciudad capital, evolución institucional y normativa, es un recorrido también sobre la historia institucional de la ciudad. Ya ustedes tendrán una sesión con Adriana Suárez dedicada a toda la historia institucional de la ciudad. Las obras generales de Bogotá, por excelencia, son los tres tomos de la historia de Bogotá. De esta historia de Bogotá existen tres ediciones. La primera edición en tres tomos
la primera colonial, la segunda 19 y el tercer tomo, siglo XX, es del año 88, 89. Eso está, se agotó, se consigue por ahí todavía en libreros, pero él tiene una diferencia importante. El tercer tomo, el del siglo XX, que es el que le estoy mostrando, que es el que estuvo a cargo de Fabio Zambrano, fue reescrito totalmente para la reedición de esta historia de Bogotá, de la Alcaldía de Bogotá del 2007. Luego, no es lo mismo. Es lo mismo la colonia y siglo XIX, pero el siglo XX cambia totalmente de la primera edición a la tercera. Salió una segunda edición, la de Salvat, y con Villegas, en 12 tomos, 4 por siglo, y se vendió en los supermercados. Esto se vendió rápidamente, fue un éxito editorial, y por ahí se consiguen algunos sueltos, pero fueron los mismos tomos del año 88 convertidos en 12 de venta, digamos, a un muy buen precio y masiva en Bogotá. Y esta historia ha tenido subproductos. El primer subproducto importante fue esta historia de Bogotá de Fabio Puyo. Fabio Puyo era el director de la Fundación Misión Colombia, que fue la que hizo posible que esta historia de Bogotá se realizara, se investigara, se escribiera y se publicara. Y sintetiza todo esto en un tomo que está en la colección Mafre, que salió para el año, para la celebración de los 500 años, 6.492, el del descubrimiento, salió en esa colección en el tomo de ciudades en la América Hispana. O sea, como Bogotá hay un Quito, hay un Buenos Aires, hay un México, en fin, un Caracas. Y el tomo de Bogotá es este, que es un resumen de los tres. Y por la manera como se hizo esta historia, salieron otros libros. Por ejemplo, este de Julián Vargas. Julián Vargas fue el responsable del tomo de Historia Colonial y los borradores que se hicieron para escribir el tomo de Colonial, que fueron borradores extensos y no todo entró a los libros, se publicaron ya de manera póstuma. Julián Vargas murió muy joven, poco después de publicar ese libro y el cine lo publicó, sus capítulos, sus borradores, perdón, para ese libro, los publica en forma de libro. Y esto que, si no estoy mal, es la tesis doctoral de John Williams Montoya, de la ciudad hidalga, la metrópoli globalizada, es una lectura de la historia de la ciudad hecha por un geógrafo que resulta sumamente interesante. Otra otra manera de hacer estas historias totales, por ejemplo, es esta propuesta de la Universidad Distrital, hecha por los 450 años de Bogotá, o sea, hacia 1988, que lo que hace es recoger documentos sobre la ciudad en diferentes épocas. Aquí solo es dos de las más que tiene el libro. Fíjense que está solo de la página 129 a la 311, y lo que reúne son textos de Pedro María Ibáñez, o de José Asunción Silva, o León de Grave, en fin, sobre la ciudad. Entonces la recorre en los textos sobre la ciudad. Otra historia que va desde la fundación hasta el momento en que se escribe el libro. Pedro María Ibáñez está escribiendo a finales del siglo XIX la primera edición de las Crónicas de Bogotá en un tomo, pero le fue tan bien en ese libro que le van a pedir que lo amplíe y lo va a hacer después en 3 tomos, pero él muere antes de terminar el último tomo, y por eso, ah, perdón, en 5 tomos, si no estoy mal, él muere y se va a publicar, se va a terminar esa historia con lo que ya había se editado en el siglo XIX. Ahora, las Crónicas de Bogotá, que son nuestros libros obligatorios de estudio sobre la ciudad, tienen como fundamento las Crónicas de mi hogar de Ignacio María Gutiérrez. Gutiérrez Ponce le regala sus apuntes para una historia de Santa Fe de Bogotá a Ibáñez. Ibáñez empieza a construir su historia. Ibáñez es un médico, es uno de los fundadores de la Academia de Historia, de la Academia Colombiana de Historia. Tiene también un libro sobre la medicina, historia de la medicina en Colombia. Él va a utilizar esto entonces para empezar a construir su historia. Y Quintas y Estancias de Santa Fe, que llega en algunas cosas hasta desde el siglo XVI, desde la fundación, hasta el siglo XX,
comienzos del siglo XX. Yo utilicé partes de este libro cuando esos planitos sobre propiedades, la propiedad de la tierra en diferentes épocas de la ciudad, pues son tomadas del libro de Juan Carrasquilla. Todos sus documentos están en parte en el CINEP, en la biblioteca del CINEP, en parte en la Luis Ángel Arango, eh, que fueron la base con la que él construyó una obra que es fenomenal, que Carrasquilla se recorrió todos los fondos, perdón, todos los tomos de la notaría primera a la tercera del Archivo General. De hecho, él estaba trabajando para una de las petroleras y ellos estaban buscando escrituras de terrenos que fueran potencialmente importantes para la explotación de petróleo. Y eso le permitió recorrer todas estas notarías e ir sacando estos libros. Y esta historia de la educación en Bogotá, que también recorre todos los siglos, es una obra colectiva. Quien dirigió la obra es Olga Lucía Zuluaga, y puse esto para que vean la cantidad de investigadores que van a tener los dos tomos que contienen la historia de la educación en Bogotá. El tomo uno llega hasta comienzos del siglo XX y el tomo 2 está todo dedicado al siglo XX. Bien. Vamos entonces a la ciudad indiana y virreinal, lo que llamamos la historia colonial. Les coloco dos que yo considero que son los mejores textos en estos momentos en el mercado, que permiten entender el mundo de los muiscas al momento de la conquista. El principal es el de Jorge Augusto Gamboa, y lo digo principal porque Langebeck utiliza el de Gamboa en su texto. Entonces, la jerarquía es que este es el libro de fundamento pues uno de los libros que va a utilizar Langebeck, además de cronistas, en fin. El Cacicalgo Muisca, esto es un libro enorme, y él, fíjese que es muy corto en el tiempo, de 1537 al 75, el Cacicalgo Muisca en los años posteriores a la conquista. Y Karl Langebeck va a hacer los muiscas y los va a estudiar desde muy atrás y los va a traer hasta el momento de la conquista. Este no lo coloqué cuando señalé las crónicas. Realmente es un documento, el epítome. Está escrito por Gonzalo Jiménez de Quesada. Y este libro de Carmen Millán, que es una excelente literata, ella fue la directora del Instituto Carlos Cuervo por mucho tiempo, es un estudio de cómo se hizo posible que se escribiera el epítome y de qué manera, o sea, a qué línea va a pertenecer el epítome. Al final del libro está el epítome como tal, y es fundamental. O sea, yo lo conozco, yo lo utilicé para la historia del siglo XVI y es fundamental. Es Gonzalo Jiménez de Quesada escribiendo, o sea, se dice que él es el autor, contando detalles del proceso de conquista de este territorio. Y este numerito del Boletín de Historia de Antigüedades. El Boletín de Historia de Antigüedades es la revista, es una de las dos o tres revistas más viejas del país. Este comienza, es el órgano de la Academia Colombiana de Historia. Comienza en 1906 o por ahí, y todavía hoy en día está saliendo. Para los, ah, ah, los 450 años de Bogotá, el padre Pacheco, José Manuel Pacheco, un jesuita, miembro de la Academia de Historia, eh, reúne una serie de diferentes textos publicados en el boletín sobre la fundación de la ciudad. Entonces le permite a uno tener en un solo texto diferentes documentos escritos desde comienzos del siglo XX y a lo largo del siglo, que dan cuenta de las diferentes versiones sobre la fundación de la ciudad. Es bien útil. Yo no sé si esto ya está digitalizado. El boletín por lo menos está digitalizado hasta el medio siglo XX, pero se consigue en cualquier biblioteca grande, universitaria, va a estar el boletín de historia de antigüedades. Bien. Y sobre la conquista, los libros de José Ignacio Avellaneda son fundamentales. Él tiene él estaba vinculado a una universidad en la Florida. Él vivía en los Estados Unidos, y él hace una investigación de uno por uno aquellos miembros de las huestes conquistadoras que llegaron a Bogotá, comenzando por las tres iniciales, la de Jiménez de Quesada, la de Federmán y la de Belalcázar, y continuando con las
a expediciones de colonización, por ejemplo, la de Lugo y las otras que se van a dar durante los años 40. Lo importante es que él da cuenta uno por uno de quiénes fueron los que vinieron acá y la información que encontró sobre cada uno de ellos, además de los estudios sobre la hueste conquistadora de cada uno de ellos. Juan Friede, un austriaco que llega aquí a Colombia a mediados del siglo XX, es un antropólogo, pero se dedica a mucho a hacer historia. Como antropólogo hace estudios muy serios sobre los indígenas en el país y los contemporáneos, solo los coloniales, y tiene unos estudios muy críticos sobre las condiciones en que tenían de maltrato, en fin, a las comunidades indígenas a mediados del siglo XX. Pero él se va hasta la colonia y empieza a hacer sus libros. Este del adelantado don González Jiménez de Quesada son dos tomos, uno, el primero el estudio biográfico, el segundo es el documental, los Chibchas bajo la dominación española, que es crítico de la conquista como tal, y fue clásico. Él tiene también uno de los Quimbayas, creo, bajo la dominación española. Y Friede va a tener dos colecciones de documentos. Él fue enviado por la Academia al Archivo General de Indias y él recoge documentos primero una colección de 10 tomos y el otro creo que es un poco más grande, de documentos que tienen que ver con la conquista y estas décadas iniciales acá del siglo XVI. El problema es que él no transcribió los documentos completos, sino pedazos de él. Entonces uno no sabe realmente qué fue lo que no quedó incluido y por qué razón. Y ya libros sobre la época colonial, por ejemplo, Mi casa no es tu casa, de Mónica Terrier y Lina Jaramillo Pacheco, es del siglo XVI. Este es el interior de la casa de Flores de Ocaris. Y en el libro de ellas hay unos estudios detallados, son arqueólogas de arqueología urbana sobre la casa. Y da cuenta también de cómo viven los indígenas en la ciudad y en el barrio, lo que les hablaba ayer del barrio de Pueblo Viejo en Bogotá. Tiempos para rezar y tiempos para trabajar. La cristianización de las comunidades muiscas de Mercedes López es de estos libros ya que se mete a estudiar lo que fue el adoctrinamiento y la cristianización de las comunidades indígenas. Sobre la parte de gobierno, uno de los mejores libros es el de Fernando Mayorga, de su tesis doctoral, La audiencia de Santa Fe en los siglos XVI y XVII. Salió una segunda edición hace no mucho y sigue siendo uno de los textos fundamentales para entender la audiencia, la presidencia, los oidores y lo que ellos hacen. A raíz de los 400 años de Bogotá, la colección de libros que salió fue enorme y varios de ellos se reunieron en esta colección que se llamó la Biblioteca de Bogotá, que salió para los 450 años. Guillermo Hernández de Alba, un miembro de la Academia de Historia también, tiene varios libros sobre la ciudad importantes, Estampas santafereñas, Teatro del Arte Colonial o esta Historia de la Biblioteca Nacional, entre una gran cantidad de otros libros. En esta misma colección, las narraciones de Eduardo Posada, otro de los fundadores de la academia, y de Nicolás Bayona Posada, un libro que se conoció mucho, El alma de Bogotá, que lo que hace es recoger textos sobre la época colonial, o el famoso de Germán Arciniega, la biografía de Jiménez de Quesada. Sobre los pueblos de indios, el libro, esta es la tesis de Sandra Reina, que va a ser también el profesora de ustedes en el módulo de parques, es sobre los pueblos de indios en el altiplano cundiboyacense, que se convirtió en uno de los libros fundamentales para entender la doctrina, las iglesias doctrineras y la manera como digamos, una visión desde la arquitectura de cómo se organizaban y urbana de cómo se organizaban estos pueblos. Del mismo grupo de trabajo en el que está Sandra, pues es María del Pilar López, eh, que se ha especializado en los muebles y en los lugares domésticos al interior de las viviendas. El estrado, yo le alcancé a hablar del estrado, o sea, el espacio femenino dentro de la vivienda colonial, pero también los vargueños, los baúles, en fin, que son elementos que van a aparecer en todas las viviendas. Este es más un catálogo que un libro de historia, pero tiene grandes explicaciones sobre eso.
Y empiezan las historias sobre el aprovisionamiento de la ciudad. Esto es del agua, hay varios libros sobre el agua en la ciudad. Este es el volumen primero de dos, creo, que es el acueducto colonial y el acueducto de tubería de hierro de finales del siglo XIX y los estudios sobre iglesias, en particular este de Germán Franco sobre el Templo de Santa Clara, que es entre un libro de historia del templo y lo que ahí sucede y las prácticas, pero es también de un inventario y un catálogo de lo que hay en ellas. O de las restauraciones, este Germán Telles, que fue uno de los grandes restauradores que habitaban aquí en la ciudad, que estuvo en muchas partes del país, por supuesto, que fue lo que hizo de la iglesia y de San Agustín. El libro recoge todo el trabajo de restauración de la iglesia y da noticias de lo que fue el convento que fue demolido. El Puente del Común, un libro bastante interesante, publicado por La Sabana, dos profesoras de La Sabana, Alba Sachik y María Rosario Leal, de obra pública, Monumento Nacional, da cuenta de Schiachi y Domingo Schiachi y la construcción del Puente del Común. O los trabajos de Alberto Corradain. Este recoge varios textos de él, todos coloniales, pero algunos más contemporáneos, digamos, sobre la colonia, pero que vienen patrimonialmente hasta el siglo XX, que lo recoge en este volumen de la historia, de la Biblioteca de Historia Nacional de la Academia Colombiana de Historia, y es Apuntes sobre Bogotá, Historia y Arquitectura. El asunto de la salud y los estudios que se han hecho sobre la salud en la ciudad colonial. Los trabajos de Adriana María Alzate, que está en el Rosario, es la institución hospitalaria en Bogotá entre 1760 y 1810. Y esto que fue la tesis de pregrado de Paula Ronderos, o de maestría, bueno, no me acuerdo, que es sobre las boticas de la ciudad. Lectura de un inventario de una botica santafereña de comienzos del siglo XVII. Y da cuenta de qué pasa dentro de una botica, cómo es que funciona el protomedicato y las relaciones del boticario con el cirujano y con el médico, que son personas distintas, y los diferentes elementos que se encuentran en las boticas, en una botica de la ciudad. La Catedral de Santa Fe, en el trabajo de José Alessandro Pizón, este fue su tesis de maestría. Él ya había tenido en su tesis de pregrado una primera aproximación a la primera catedral, esta es la segunda, y de esta yo hice referencia en una de las presentaciones. Sobre la esclavitud urbana, esta es la tesis doctoral de Rafael Antonio Díaz en el Colegio de México y se centra en lo que fue la esclavitud en Santa Fe, Bogotá particularmente. Y es en la primera mitad del siglo XVIII y resulta sumamente interesante entender la diferencia que hay en la esclavitud en la zona minera, o en las haciendas o en las zonas agrícolas, de lo que era el trabajo y la existencia de los esclavos en una ciudad. La mujer, María Imelda Ramírez en la Universidad Nacional y la Sociedad Colonial de Santa Fe, Bogotá, en la segunda mitad del siglo XVIII, que es un libro sumamente interesante sobre la condición de la mujer y cómo es, cómo habita, cómo existe en la ciudad. Y dejamos hasta ahí la colonia y nos pasamos a libros de autores que tienen tanto obra en el siglo XIX como en el siglo XX. Empezamos por Carlos Martínez. Carlos Martínez es arquitecto historiador, el que creó la revista Proa y fue director de planeación de la ciudad a mediados del siglo XX. Y él tiene su libro, Bogotá, Sinopsis sobre su evolución urbana, que se acompañaba de otro libro, que era una síntesis, o sea, extractos de los cronistas de la ciudad y de algunas guías de la ciudad que él va a incluir como contraparte de este libro. Esta sinopsis sobre su evolución urbana va desde la fundación de la ciudad hasta finales del siglo XIX. Y varios de los textos fueron recogidos en este otro libro de Carlos Martínez, que es digamos, el más comprensivo, pero es de la época colonial, Santa Fe, capital del nuevo reino de Granada, que en parte se reunió de diferentes materiales, si no estoy mal, ya fue hecho por su sobrino, Lorenzo Fonseca, con Alberto Saldarriaga, para darle forma definitiva a este libro que recoge los estudios de Carlos Martínez sobre Santa Fe.
a los míos, en los años del cambio, que es el siglo XIX, o La ciudad de los conquistadores, que es el siglo XVI en Bogotá, que ustedes recibieron las copias digitales de estos dos libros. O textos sobre el patrimonio urbano de Bogotá, en el que Alberto Saldarriaga escribe Ciudad, Memoria y Patrimonio, la configuración de la ciudad colonial de Luis Carlos Colón, el siglo XIX y la arquitectura de Alberto Escobar, el que dirigió los atlas que les mencioné, el patrimonio moderno de Carlos Niño y el patrimonio urbano de Alberto Saldarriaga. Son recorridos. Bien, la ciudad del siglo XIX y comienzos del XX. Este es un libro que lo que hace Daniel Ortega Ricaurte es recorrer muchas fuentes para dar un recorrido por la ciudad en 1810. Y él va lugar por lugar, edificio por edificio, calle por calle, dando noticia de cómo estaba en esos momentos. Resulta entonces un libro sumamente útil. Yo lo uso mucho como una obra de referencia. Él utiliza mucho a Ibáñez. Yo creo que copia a Ibáñez, pero si uno lee a Ibáñez y lee a Daniel Ortega, realmente tiene una imagen de la ciudad bastante entera. Este libro, sobre todo de Carlos Arbeláez Camacho, que es uno de los grandes arquitectos restauradores del país, uno de los creadores de uno de los institutos de estudios estéticos, o sea, que se encargan del patrimonio y la restauración, y es parte de la historia extensa de Colombia, que es lo que publica la Academia Colombiana a partir de 1960, y se encarga de la arquitectura en la República. En busca de Thomas Reed, este es de Alberto Saldarriaga y John Alexander Pinzón, ya los he mencionado, y es una investigación realmente detectivesca de quién era él, qué hizo y dónde estuvo y dónde fue a parar en Ecuador. Otras temáticas, como la de Miguel Ángel Urrego, en este momento viviendo en México, Sexualidad, Matrimonio y Familia en Bogotá, que es un libro sobre Miguel Ángel estuvo con el grupo de la historia de Bogotá y va a utilizar parte de las investigaciones para darle forma a estos estudios sobre estas condiciones en la ciudad a finales del siglo XIX. Esta es una preciosura del libro, el de Adriana Uribe, Las Nieves, 1893, es su tesis de maestría en la Nacional, y es una visión de las nieves, o sea, es un libro que vale la pena recorrer por la calidad de su edición y por la propuesta metodológica que tiene de los recorridos sobre las nieves. Es un libro que permite descomponer las nieves en sus partes, salir de esos lugares comunes sobre las nieves como lugar solo de artesanos y realmente meterse en todo lo que está sucediendo en un año, en el 93, que por supuesto reúne noticias de épocas cercanas, pero trata de dar cuenta de las nieves a finales del siglo XIX. Esto es una tesis, esto no está en libro, el de William Vázquez, pero es la Escuela Nacional de Bellas Artes, entre el año 86 y 99, está en el repositorio de la Universidad Nacional, que es bastante interesante porque recoge la Escuela de Bellas Artes. El Parque del Centenario, la historia del Parque Centenario de Hugo Delgadillo, que es su tesis de maestría en la Nacional, pero también una muestra de sus otros trabajos que tienden más al catálogo o a las guías, como este del Palacio de San Carlos, en donde él va presentando los diferentes lugares, salones, en fin, del Palacio de San Carlos. El libro de Elber Verdugo, La industrialización en Bogotá, me parece sumamente importante porque se mete a investigar eso, la industrialización, fíjense que lo llama un proceso lento y difícil, pero de todas maneras da noticias de la manufactura y las condiciones de producción en la ciudad del siglo XIX, poniendo en entredicho eso de que aquí no pasó nada y que hay que esperar al siglo XX para llegar a tener industria y por lo tanto modernidad, y realmente todos estos estudios van llevando en otra dirección. Los tres libros de Enrique Martínez, Quintación, que es su tesis de maestría en la Nacional, y La Rifa Magna, que es su tesis doctoral en una universidad de Israel, y El General, el Constructor y el Médico, que es un subproducto de La Rifa Magna y de Quintación. Enrique realmente se ha metido en detalles sobre los judíos y la presencia de los judíos, sobre todo en la ciudad del siglo XIX. Este libro realmente sobre Kopp, sobre Leo Kopp, y no solo Bavaria, sino muchas otras cosas. Y estos son tres urbanizadores que son colombianos, que tienen que ver mucho con la ciudad. Yo les hice mención de esto cuando hablamos del siglo XIX.
Dos de los libros de Adriana María Suárez, que va a ser profesora de ustedes en la parte institucional y de gobierno de la ciudad. Su trabajo sobre la ciudad de los elegidos, que está en comienzos, digamos, coge esas décadas iniciales del siglo XX y, fíjense, el subtítulo, Crecimiento Urbano, Jerarquización Social y Poder Político, se meten todos estos temas de lo que fue la transformación, las dificultades, en fin, que tiene la ciudad de comienzos del siglo XX. Y su tesis doctoral, que es Bogotá en la lógica de la regeneración, del 86 a 1910, y está centrada en lo que es el municipio, y es un gran trabajo sobre el municipio, Bogotá como municipio, en la historia de la ciudad. Ya pues ella les hablará en detalle sobre esto en sus sesiones. El Capitolio Nacional, ya Carlos hizo mención de estos dos libros, el que ambos son, Alberto Corradain escribe totalmente y Corradain es el restaurador en jefe que dio lugar a esto que produce con concreto. Son dos magníficas historias que compendian lo que sucedió con el Capitolio Nacional. Y otros libros institucionales, por ejemplo, estos 120 años de orgullo, eso es la historia de la ETB, y por eso trae sobre todo fotografías, algunos documentos que son muy interesantes porque la empresa es de finales del siglo XIX. Las ciudades del tranvía, que es el libro de Ricardo Montezuma, entre 1880 y 1920, es sumamente detenido con información muy importante sobre la empresa del tranvía en esa época. Un libro fundamental, Una ciudad al occidente, si se complementa con los de Enrique Martínez, en fin, ¿se acuerdan que yo les hablaba de lo que pasa con los ejidos de Occidente y de cómo se fue dando lugar a una expansión hacia el Occidente, y las urbanizaciones que aparecieron, el Ricaurte, la Pepita, el Ejido, en fin? Esa historia está acá y es una historia de barrios obreros. Es la tesis de maestría de John Farfán en la Universidad Nacional también, en una edición de la Universidad Nacional y la del Rosario, muy bien jalada. La Plaza Central de Mercado de Bogotá es un libro fundamental. Las variaciones de un paradigma es el manejo del abastecimiento de la ciudad entre 1849 y 1953. Es la tesis de maestría de William también. Está publicado en la Javeriana. Es un libro de obligatoria revisión. O sea, realmente la calidad de la documentación, la manera como la trabaja, el trabajo fotográfico y de planos que tiene, hace que esto sea un libro fundamental para entender la ciudad en la segunda mitad del XIX. Y la historia ambiental también ha empezado a tener una bibliografía amplia en la ciudad. Esta es una colección, un libro colectivo de la historia ambiental de Bogotá de mediados del siglo XIX hasta finales, bueno, hasta comienzos del siglo XXI. Y estos son algunos de los temas y los escritores: Urbanismo, Naturaleza y Territorio, de Germán Palacios; Lineamientos para una historia agroambiental, de Margarita Flora; Sabana de Bogotá, el de Germán Palacio Castañeda, de él; La urbe modernizada, Los cerros y la ciudad, en fin, que hacen que se haya convertido en unos libros importantes. Esta recopilación es muy interesante, hecha por Marcela Cuellar, con quien hicimos el atlas cartográfico, y recoge textos de Daniel Ortega Ricaurte, de Carlos Martínez, de Eduardo Castillo y Valerio Grato, que son miradas sobre Chapinero. Es de las, digamos, no existen muchas historias buenas de Chapinero, y este permite tener por lo menos una entrada a la historia de este sector de Bogotá. Y la tesis de maestría de Andrés Olivos, Prostitución y Mujeres Públicas en Bogotá, de 1886 a 1930, es de los mejores textos sobre digamos, el manejo que le da la ciudad a esto que consideraron un problema, y la manera como se manejó, los efectos que tuvo, en fin, es sumamente importante. Esto es un libro muy bello, La vida privada de los parques y jardines públicos, de Claudia Sendales, hecho por el IDPC entre 1886 y 1938. Es un libro grande, es un libro gráfico, tiene una serie de materiales que complementan lo que ahí está publicado, que lo hacen fundamental. Y bueno, la ciudad del siglo XX, ya por ir acabando, comenzamos por disputas monumentales. Son todos los debates sobre la escultura pública alrededor del centenario de Bogotá en 1910, de Carolina Vanegas. Es también del IDPC, sumamente importante
porque recoge no solamente el inventario de monumentos que ya vimos que existen, sino la decisión de quién y cómo se colocaba en dónde, que es lo que va a estar en disputa en esos momentos. Un clásico de la historia del siglo XX, desde el urbanismo y la arquitectura, de Alberto Saldarriaga. Si no estoy mal, hay una segunda edición de este libro. También de Sandra Reina y Lina Esmeralda del Castillo, un trabajo sobre la Iglesia del Voto Nacional. Ah, un libro muy interesante hecho por la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano de Jorge Nieto, Tiempos del Olimpia, o sea, recoge los de Doménico, la aparición del Teatro Olimpia y unas historias alrededor de ellos. El tránsito a la ciudad moderna, hecha por Juan Carlos del Castillo y el grupo de investigación que él dirigió en la Nacional, también sobre el tránsito a la ciudad moderna. Este es un libro que a mí me parece sumamente importante, áreas residenciales, también del mismo grupo de investigación en urbanismo de la Universidad Nacional, y es una obra colectiva. Áreas residenciales, acciones públicas, las áreas residenciales de comienzos del siglo XX, las de mitad, los barrios obreros y populares están reunidos en este libro. El café como un lugar de socialización que ha sido investigado y trabajado tanto en este libro colectivo de Camacho, Iregui, Merizalde y Niño, no es Carlos, es otro niño, o este libro de Mario Hursich, Durán, Los cafés en Bogotá. El de Gusset el de Vincent Gusset es un texto, yo hice alguna mención muy rápida a él en la sesión sobre el siglo XX, y es de cómo en Colombia se configura el predominio de una ciudad sobre las otras por el crecimiento que va a tener Bogotá. Sin embargo, es un país de ciudades. Entonces, aunque se da esa concentración, no es tan grande como se va a dar en otros lugares de América. Dos libros que a mí me gustan mucho porque no son temas usuales de encontrar. La casa burguesa, porque ya no es solamente la arquitectura, sino meterse en la casa y lo que está sucediendo en ellas, los nuevos espacios, las nuevas prácticas que se van, y también en esta arquitectura de edificios, sobre todo el ICTS o el BCH o todo eso, es tres ideas de lo moderno en la concepción del hogar. La cocina, estos espacios, y es poder ya pasar del diseño espacial, de constructivo, a la vida que se tiene en estas casas. Un libro fundamental de Carlos Niño y Sandra Reina, que ya los dos profesores de este diplomado, La carrera de la modernidad. Es una historia de cómo se construyó la carrera décima. Es un monumento el libro realmente. Pues yo no sé si Carlos está, pero si está, él sabe lo que yo creo de este libro. Bueno, Sandra lo sabe también. Es fundamental porque trata de explicar cómo se hizo. ¿Qué significó entonces la valorización? ¿Cómo se reunió el dinero? Las decisiones que se tomaron para demoler, en fin, todo lo que va a estar asociado, y lo van a llamar la carrera de la modernidad. Historia ya de sectores. Este libro colectivo, bajo la dirección de Fabio Zambrano, que es una historia de Usaquén, o esta historia sobre el cine en Bogotá. Es una obra colectiva bastante interesante. Y estos dos libros, uno que son dos clásicos, Alfonso Torres, La ciudad en la sombra, barrios y luchas populares en Bogotá, y sobre todo la historia de las invasiones, pero también las urbanizaciones pirata, todo ese gran negocio con la tierra que se hizo en esa ciudad, y las luchas populares a que ello dio lugar, porque las condiciones de vida no les fueron otorgadas fácilmente. Y es también el objeto del estudio de Walter López, que no sé si sigue vinculado a la Piloto, pero mucho tiempo desde la Universidad Piloto, que tiene este libro, El origen de la informalidad urbana en la Bogotá de los años 50. Coinciden en la época de inicio, y va a tratar de explicar la informalidad bogotana. Y este libro, que es de la Cámara de Comercio de Bogotá, hecho ya en la segunda mitad del siglo XX, y que va a ser como una especie de radiografía de la ciudad en esos momentos, estructura y principales servicios públicos, lo que lo convierte en un libro muy interesante porque tiene el alcantarillado, tiene el agua, tiene la renovación del centro histórico, por ejemplo, y todo ese tipo de estudios.
La arquitectura moderna ya no es la principal de la ciudad, pues Carlos, supongo que en las sesiones que le faltan lo va a explicar con más detalle. Este es un libro de Camilo Mendoza, desde la Javeriana, que habla sobre el final de la tradición moderna en la arquitectura bogotana. Las construcciones del BCH en este libro, la arquitectura de los barrios del Banco Central Hipotecario en Bogotá, una historia del teatro en Bogotá hecha por dos personas vinculadas al archivo, que ya las mencioné, Carmen Alicia Floriani y Patricia Pecha. Este libro, que es muy interesante sobre el barrio de la Merced, es una especie de inventario de casas, pero tiene también una explicación hecha, publicada por el ICESI. Como ellos están en varias de las casas, pues dan lugar a este libro allá. Jorge Ramírez, que va a ser profesor de ustedes en el módulo sobre iglesias, tiene este libro sobre la ciudad en la época de Rojas Pinilla y lo que sucedió en la ciudad durante ese periodo, que hace que el libro sea sumamente importante, interesante para un momento muy puntual en la historia de la ciudad. Los trabajos sobre Le Corbusier son bastantes, solo les voy a mencionar dos. Uno en estos dos tomos. El primero es un tomo que tiene en francés el plan director, lo transcribe tal cual. El segundo ya son estudios sobre el plan director, que son los que están aquí en el índice. No me detengo en él porque se está acabando el tiempo, pero es importante. Y el otro de los libros es este Le Corbusier en Colombia, que tiene textos de Hernando Vargas, Antonio Fernández, Germán Samper, Carlos Niño, Jorge Jardoy desde el sur del continente, en fin, Rodrigo Cortés en la Universidad Nacional, sobre la presencia de Le Corbusier en el país. Vivir en el centro histórico, que es un trabajo hecho desde el grupo que está en el externado, Thierry Lule y Amparo de Urbina, Patrimonio Construido y Actores Urbanos, un experimento sumamente bello, valioso, que fue La ciudad jamás contada, en una convocatoria, escribieron unas historias que se fueron publicadas en el periódico El Tiempo, los buses y los autos. El libro de los buses de Juan Carlos Pérgolis, entre otras, la bibliografía de Juan Carlos Pérgolis es muy amplia y solo estoy mencionando esto como ejemplo. Y también este trabajo de María Isabel Martínez, que es Máquina sobre Ruedas, Bogotá y la llegada del automóvil. Un libro sobre el año largo de alcaldía de Gaitán. Este libro, a este ya lo mencioné, lo repetí. Bueno, la urbanización del río Tunjuelo, en lo que fue la tesis doctoral en geografía de Vladimir Sánchez y el libro de Fabio Zambrano sobre la historia de la localidad de Tunjuelito. Una historia del río San Francisco y de la construcción de la avenida Jiménez, de Jimena Montaña y Cecilia Armenteras. Dos libros sobre dos alcaldes importantes, Virgilio Barco, en un libro de Ricardo Alonso, y un libro sobre Jorge Gaitán Cortés, de Julio Dávila. Son de las pocas grandes biografías de alcaldes de Bogotá que tenemos y realmente vale la pena consultarlas. Y con esto entonces el recorrido a la bibliografía de la ciudad, que es, le repito, apenas una muestra de lo que hay. Si ustedes usan esta bibliografía, que la van a tener, y caen en cuenta, por ejemplo, que cualquier libro de estos, o sea, ustedes utilizan la tesis de John Williams y miran la bibliografía que él utiliza, ustedes pueden llegar fácilmente con este poco más de 100 libros que les estoy mencionando, pueden llegar a 10.000. O sea, si ustedes tienen una bibliografía de 100 libros por cada uno de estos, la cantidad de bibliografía a la que tienen acceso es impresionante. El, el, entonces, este es un paseo rápido, muy rápido sobre los libros de la ciudad. Y bueno, no sé qué preguntas tengan alrededor de todo este material.